Muy buenas, en este vídeo lo que vamos a ver es cómo transformar el carrusel, el slider que teníamos hecho utilizando solo CSS, cómo hacer que en vez de tener las flechas para ir anterior y siguiente, se desplace automáticamente. Para ello recordamos un poco lo que era el slider que nosotros teníamos ya hecho solo con CSS, en el cual no utilizamos para nada el JavaScript. Bueno, básicamente lo que teníamos pues era pues, un slider con 3 diapositivas con color de fondo cada uno para que se diferenciaran, y colocábamos las flechitas de forma que al pinchar en cada uno de ellos pues se nos iba al siguiente elemento del carrusel, y al llegar al final volvía al primero, ¿no? Bueno, pues este es el proyecto que teníamos, la forma de cómo hacer un carrusel solo utilizando CSS3 para ello. Y lo que vamos a hacer ahora es, partiendo de este proyecto, eliminaremos las flechas y haremos que este desplazamiento se realice automáticamente y en bucle, sin que se repita solo una o dos veces, sino que será de forma ilimitada. Para ello lo que vamos a utilizar es el proyecto que teníamos de slider CSS, y vamos a modificar los archivos en lo que nos haga falta. Entonces, si abrimos nuestro index.html del carrusel, nosotros teníamos por un lado las etiquetas para cada una de las diapositivas del carrusel, y por otro lado teníamos una serie de botones de input de tipo radio que tenían asociado unos labels, y esos eran los que ejercían el control para moverlos entre cada una de las diapositivas del carrusel, haciendo pues que fueran las flechas anterior y siguiente. Como eso no lo vamos a utilizar en el carrusel con el que vamos a terminar hoy, sino que este carrusel ya va a ser automático, no necesitamos ni estos tres input, ni tampoco necesitamos en la parte inferior del código lo que es todo la capa que tiene por ID slider arrows, porque dentro están los labels que luego utilizábamos para colocar las flechas. Por lo tanto, todo esto es algo que debemos eliminar antes de nada, para dejar nuestro código HTML tal cual lo necesitamos. Bien, ya lo tenemos eliminado, hemos borrado este contenido, y también teníamos una llamada al font awesome, esta tipografía de iconos, y luego nuestro estilo general, que era en el que hacíamos todo, teníamos todas las reglas que permitían movernos dentro del carrusel. En estas reglas CSS también nos sobra bastante contenido, nos sobra todo el contenido que utilizaba tanto los labels como los input. Por lo tanto, tenemos que hacer una pequeña limpieza. Entonces, todos los que llaman a los elements también nos sobran, y podemos borrar ese contenido. Y los slider arrows también nos sobran, porque ya no existe nuestro HTML este tipo de etiquetas. Entonces los slider arrows también sobran. Vamos a ver si hay algo más. No tenemos nada más. Y slider box lo tenemos todo junto. Muy bien, ya está. También vamos a eliminar estas tres reglas. Sin embargo, estas tres reglas, su contenido, el margin left, lo utilizaremos más adelante, aunque de otra manera. Entonces también nos lo eliminamos, y ya con eso tenemos nuestro código HTML, nuestro CSS limpio, sin que exista ninguna referencia a las flechas. Entonces, si ahora actualizamos nuestra página, pues nos sale con el fondo rojo, y esto no se mueve, no hace nada, porque hemos eliminado todo lo que permitía interactuar con el carrusel. Entonces, con esto, ¿cómo vamos a hacer ahora para que el carrusel se desplace? Para que el carrusel se desplace, lo que tenemos que utilizar es lo que se llama animaciones en CSS3. Las animaciones, o sea, CSS3 nos permite modificar durante un periodo de tiempo las reglas CSS que se aplican a una serie de etiquetas, pudiendo crear entonces animaciones y hacer pues esos efectos que habitualmente utilizábamos con JavaScript o con Flash. Entonces, antes de ponernos a aplicar estos efectos a nuestro carrusel, lo que vamos a hacer es
ver un poquito los conceptos más básicos de estas animaciones. Para ello vamos a crear un proyecto nuevo, ¿vale? Que lo vamos a llamar proyecto de HTML5. Lo vamos a llamar animación CSS3 y ya no nos hace falta nada más, con eso nos llega. Y lo que vamos a hacer, pues explicar un poquito cómo funciona este tema de las animaciones en CSS. Lo primero que vamos a tener es nuestro pequeño código HTML, nuestro index, y en este index HTML lo que vamos a colocar es una serie de etiquetas para crear dos cajas sobre las que vamos a trabajar. Entonces, pues aquí lo que voy a poner es un div con id page, y en su interior lo que vamos a colocar son dos etiquetas div, de forma que cada una sea un cuadrado. Entonces vamos a crear estas capas. Y le vamos a poner un identificador, primera animación y segunda animación. Además, lo que vamos a colocar es una referencia, un fichero CSS para hacer nuestros estilos. Ese fichero vamos a llamarlo style, vamos a trabajar sobre un style CSS y lo vamos a crear dentro del proyecto. Bueno, ya con el fichero abierto, creado, empezamos a crear las reglas básicas para nuestro documento. Por un lado, vamos como siempre a utilizar el selector universal para colocar el border box para el tamaño de la caja, para que tanto el padding como el borde formen parte del ancho que se le indique a cada capa que tenga. Luego, pues también vamos a centrar el cuerpo del documento y simplemente vamos a crear una regla que se aplica a todos los div, en el que vamos a ponerle un fondo negro, y además vamos a ponerle una altura de 200 píxeles, un margin de 20 píxeles arriba y abajo, automático izquierda derecha para que se centre, y un ancho de 200 píxeles. Vamos a ver un poquito cómo nos está quedando. Vamos al proyecto que creamos. Y aquí tenemos pues nuestros dos cuadrados con el fondo negro, que es por ahora lo que tenemos, lo que hemos hecho. Luego también vamos a ponerle un pequeño efecto de transición. Para que quede todo más bonito. Como esta regla ha sido implementada por cada navegador utilizando los prefijos propietarios, tenemos que copiarla varias veces para incluirle
los diferentes prefijos de cada uno de los navegadores. Por tanto, tenemos WebKit por un lado, tenemos Moz por otro, MS, y nos queda uno que sería el del Opera. Y así ya sabemos que esto nos va a funcionar bien en todos los navegadores que soporten el efecto de transición, ya sea de forma siguiendo el estándar, que sería con la propiedad transition, o utilizando cada uno de los prefijos propietarios de los navegadores. Por supuesto, el resultado es el mismo, no hay ninguna modificación, todo se ve exactamente igual. Lo que vamos a hacer entonces es crear un par de ejemplos de animaciones en el que el fondo de cada uno de los cuadros va variando durante un tiempo determinado. ¿Cómo se lleva a cabo entonces este efecto, ¿no? Pues lo hacemos, como decíamos, con las transiciones. Para las transiciones se utiliza, para las animaciones se utiliza algo que en CSS3 se conoce como los keyframes. Los keyframes funcionan de una manera muy parecida a los media queries, en el sentido en que se declaran pues con una arroba, un keyframe, se pone keyframes, colocamos luego el nombre de la animación, que bueno, vamos a llamarle por ejemplo change background a 1, y luego ya colocamos las llaves. Lo que estamos haciendo aquí es decir que vamos a declarar una animación, por así decirlo, con la palabra @keyframes. Le damos un nombre de esa animación, porque cada una de las animaciones que nosotros hagamos tienen que tener un nombre. ¿Vale? No es que exista una serie de animaciones predeterminadas que podemos usar en CSS3, sino que nosotros tenemos que crear las reglas que se van a aplicar durante la animación y darle un nombre para que luego podamos asociar esa animación a un elemento de nuestro documento a través de una regla de CSS. Y luego aquí ya en su interior colocaríamos la animación. Hay dos formas de llevar a cabo las declaraciones de la animación. La primera, que es la sencilla, que es estableciendo un punto inicial con el from y un punto final con to, de forma que durante el tiempo que dure la animación se va a producir un cambio desde el punto en que estemos en from hasta el punto final, que es en el del to. Entonces colocaríamos, ¿qué es lo que queremos? Pues que al principio el cuadro sea blanco y que al final de la animación, cuando esta termine, el fondo sea negro. Entonces colocamos que el from background tiene que valer white y el to tiene que tener el background en black. Esto significa que cuando nosotros asociemos la animación change background a un elemento de nuestro documento, va a empezar a producirse la animación, y se producirá de la manera en que aquí hemos descrito, que de entrada esa etiqueta que incluye esta animación va a tener un fondo blanco, y cuando termine la animación su fondo va a ser negro. Y además de esta forma de hacer las animaciones, tenemos otra que es indicándolo en cada punto de la animación como lo queremos. Nosotros podemos hacer desde el inicio hasta el final, o utilizar un porcentaje entre 0 y 100 para ir modificando, de manera que nosotros tengamos, por ejemplo, una animación que dure 5 segundos y nosotros queremos que al principio, 5 segundos o 10 segundos, y queremos que en el punto 0 pues empiece con el fondo blanco, pero nosotros queremos que, por ejemplo, cuando han transcurrido 2 segundos y medio, el fondo esté de otro color. Cuando han transcurrido 5, o 7 y medio, o 9, 8, queremos tener un mayor control. En vez de dejar al navegador que haga él la transición desde blanco a negro, nosotros podemos ir poniéndole puntos de controles, en el sentido de, pues yo aquí quiero que esté de una manera, quiero que esté de la otra. Para eso hacemos lo mismo, o sea, declaramos un keyframe y le ponemos un nombre. Aquí vamos a ponerle change background plus, y en su interior colocamos las reglas que queremos utilizar. El objetivo final es el mismo, o sea, lo que estamos buscando al final es que al principio el fondo de la etiqueta sea blanco y al final sea negro. Entonces sabemos que al 0% de la animación, cuando esta vaya a empezar, el fondo de pantalla tiene que ser blanco.
Y al final de la animación, o sea, cuando lleguemos al 100%, queremos que el fondo de pantalla sea negro. Esto es así. Ahora nosotros debemos decir cómo queremos que se comporte durante el proceso de la animación. O sea, va a empezar con el fondo blanco y va a acabar con el fondo negro, pero nosotros queremos que entre medias esté de una manera diferente. Tenemos, por ejemplo, cuando llega al 25%, con la animación esté en el 25% de su proceso. O sea, si estuviéramos con una animación de 10 segundos, cuando llegara a 2 segundos y medio, el fondo sería de otro color. Vamos a poner rojo. Entonces diríamos que el 25%, el background va a ser rojo. De esta forma, entre el momento inicial y los 2,5 segundos que van a transcurrir, el fondo de pantalla va a ir, o sea, el fondo de esa etiqueta va a ir de blanco a rojo de manera gradual. Cuando esté en el 50%, vamos a decirle que en vez de en rojo queremos que sea azul. Entonces ponemos que el fondo de pantalla va a ser azul. Y el 75% queremos pues que sea verde. Y con esto ya tenemos dos animaciones diferentes, que ambas comparten el punto inicial y final, ya que ambas empiezan con un fondo en blanco y terminan con el fondo negro. Sin embargo, el cambio va a ser de blanco a negro, y en la otra animación lo que va a hacer es, pues de blanco va a pasar a rojo, de rojo a azul, de azul a verde y de verde a negro, de forma gradual. Entonces ya tenemos las animaciones hechas. Sin embargo, lo que tenemos que hacer ahora es copiarlas varias veces, porque igual que nos ocurría con la propiedad transition de CSS, en el caso de las keyframes, los navegadores también las han ido implementando utilizando sus prefijos. Entonces, en el Internet Explorer, el keyframes se soporta a partir de la versión 10 y ya se soporta con su nomenclatura de CSS. Sin embargo, para que esto funcione en Firefox, en Chrome, Safari y en Opera, keyframes como tal no está soportado todavía, sino que necesita utilizar el prefijo propietario correspondiente. Por lo tanto, cada una de las animaciones lo que tenemos que hacer es duplicarlas, ¿vale? Por un lado, pues ponerlas para que sea con el prefijo, por ejemplo, de Mozilla, Moz, y volver a hacerlo, pero utilizando también WebKit, que es el prefijo para que funcione en Safari, Chrome y Opera. Y esto que hemos hecho para el Change Background también se tiene que hacer para el Change Background Last, de forma que nos quede perfectamente preparado para que funcionen todos los navegadores. Entonces ya con esto, aquí va WebKit. Con esto ya tenemos un código CSS en el que tenemos dos animaciones declaradas. Por un lado tenemos declarada la animación para cambiar el fondo de una etiqueta, el fondo que tenga una caja, de negro a blanco tal cual, de blanco a negro, perdón, y otro en el que de forma gradual va pasando por distintos colores. Sin embargo, si actualizamos la página, ¿vale? Vemos que no ocurre nada, sino que todo sigue exactamente igual. Y todo sigue exactamente igual porque lo único que hemos hecho ha sido crear unas animaciones utilizando los keyframes, pero no hemos asociado esta animación a ningún elemento de nuestro documento, y eso tenemos que hacerlo, y tenemos que hacerlo también con una propiedad de CSS3, que es la propiedad animation, ¿vale? La propiedad de animation. ¿Cómo funciona? Pues también su uso es muy fácil y muy sencillo. Nos vamos a colocar antes de las animaciones y vamos a asociar la primera animación, la de Change Background, a nuestra etiqueta que tiene por identificador el First Animation. Entonces lo que hacemos es, pues, utilizar el selector de identificador y en él asociarle, pues, la propiedad de CSS3 que nos permite vincular una animación declarada en un keyframe a un elemento HTML, a un elemento del HTML. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero que tenemos que indicarle es el
la animación que queremos utilizar. Decimos que queremos utilizar la Change Background. Esa es la animación que queremos que se aplique. Luego tenemos que decirle cuánto tiempo queremos que dure esa animación. Vamos a decirle que queremos que dure 5 segundos. Luego tenemos que indicarle cuántas veces queremos que se ejecute esa animación. Vale, cuando ponemos 5 segundos significa que desde el momento 0 hasta el 100, o sea, del 0% al 100%, del from al to, van a pasar 5 segundos. Y durante esos 5 segundos se va a ejecutar todo lo que tengamos escrito, definido en nuestra animación. Y luego nos falta decir cuántas veces queremos que se haga. Nosotros vamos a poner que queremos que se ejecute solo una vez. Podríamos poner que fuera ilimitada para que se ejecutara en bucle y fuera una animación perpetua y que no acabara. Y luego tenemos que decirle el tiempo que queremos dentro de la animación. O sea, por un lado le decimos cuánto tiempo que dure la animación y por otro lado decimos la velocidad que va a tener. Esto si ponemos linear, el tiempo de la animación es proporcional, siempre va dentro de la animación, va a tardar lo mismo. Podemos hacer que avance más rápido al principio o avance más rápido al final. Sin embargo, nosotros lo queremos de forma lineal, de forma proporcional, por lo tanto lo colocamos así. De esta manera ya tenemos asociada la animación de Change Background a nuestra etiqueta de HTML que hemos colocado, que la hemos asociado a un identificador de Fixed Animation. Como suele ocurrir también en todas las reglas nuevas, así un poco complejas de CSS3, la implementación no ha seguido la nomenclatura del estándar, sino que cada uno de los navegadores se la ha ido implementando utilizando sus prefijos propietarios. En este caso tampoco es una excepción, por lo que tenemos que andar a duplicar nuestra regla para tener la certeza de que funcione la mayor parte de los navegadores. Entonces, pues como siempre, colocamos el prefijo para Mozilla, colocamos también en este caso el prefijo para Opera y el prefijo para WebKit. Y con esto ya tenemos asociada la primera animación que hemos declarado, la Change Background, a una etiqueta de nuestro documento HTML, que es la que tenemos aquí, la First Animation. Entonces vamos a actualizar nuestra página y aquí ya deberíamos ver cómo la primera caja va teniendo un efecto para pasar desde el fondo blanco al fondo negro que tiene que tener al final. Ahí hemos visto cómo se ha llevado a cabo. Ahora que nos queda que el cuadro de abajo también tenga su animación. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo que en la anterior regla, pero en vez del first va al segundo, al second, y en vez del change background es el change background plus, y lo demás es exactamente igual. Y ya con esto tenemos los dos ejemplos de animaciones asociadas a unas etiquetas. Por lo tanto, ahora cuando actualicemos veremos cómo el cuadro de arriba va pasando de blanco a negro y el de abajo va pasando por todos los colores, ¿vale? Que le dijimos, de blanco a rojo, de rojo a azul y de azul a verde. Vamos a actualizar para que se vea de nuevo otra vez, ¿vale? Cómo va haciendo ese cambio. Y todo este tiempo, todo este proceso dura 5 segundos, porque es lo que le hemos dicho. Podemos cambiar y decirle, por ejemplo, que queremos que la segunda animación, en vez de 5 segundos, dure 10 y mantengamos los 5 de la primera. Entonces, pues simplemente en el second animation cambiamos el valor de los 5 segundos por 10. Y actualizamos el navegador para comprobar cómo el cuadro de abajo tarda más en hacer la validación y vemos como el cambio es mucho más lento que anteriormente, porque decimos que tiene que tardar 10 segundos en cubrir toda la animación. Bueno, pues esto es la base, así es como funcionan las animaciones en CSS3. Realmente es muy sencillo y si ya se ha trabajado un poco con las media queries, pues el concepto es bastante fácil de asimilar. Por un lado, simplemente declaramos un keyframe, @keyframe, el nombre de la animación que queremos, y dentro quedan encapsuladas una serie de reglas CSS donde indicamos las variaciones que queremos. Podemos decirle, pues de from al to,
para que lo haga el navegador, haga ese cambio según él considere. O podemos nosotros ir diciéndole, pues en el 0% queremos que esto sea el estado inicial, cuando llevemos el 25% de la animación queremos que esté de esta manera, y así hasta que llegue al 100%. Una vez tengamos nuestra animación creada, lo único que tenemos que ir es una regla CSS existente y con la propiedad animation decirle pues qué animación que has creado con el keyframe quieres utilizar, cuánto tiempo quieres que dure esa animación, cuántos ciclos va a tenerla, si solo va a haber uno o va a ser un bucle ilimitado, y pues el tiempo, si va a ser lineal o no dentro de en el avance dentro de la propia animación. Existen también más opciones dentro de las reglas que se aplican a las animaciones en CSS. Yo, por ejemplo, en W3 Schools, como siempre, hay muchísima información al respecto, pero para el ejemplo que nosotros que queremos llevar a cabo, que es el slider automático en CSS, nos llega lo que tenemos aquí. Entonces, ya con esto presente, con esto claro, lo que tenemos que hacer es volver a nuestro carrusel y decir, bueno, pues esto que hemos hecho aquí lo queremos trasladar para nuestro carrusel en CSS, de forma que durante la animación se vaya haciendo el cambio de diapositiva. Nosotros el cambio de diapositiva lo llevábamos con una variación en el margin left del contenedor del carrusel cada vez que se pinchaba una de las flechas anterior y siguiente. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es conservar ese efecto, pero ese efecto no se va a llevar a cabo cuando yo pinche en un lado, sino que se va a llevar a cabo durante una animación. Vale, entonces lo único que tenemos que hacer es crear una animación que se encargue de hacer por nosotros el cambio de elementos del carrusel. Vale, entonces para ello nosotros creamos una regla para el keyframe, keyframes, y le vamos a llamar autoSlider. Y en el interior lo que haremos será establecer el margen izquierdo que va a tener la caja cada vez a medida que avance la animación. Entonces al principio, cuando la animación esté en el 0%, nosotros queremos que el margin left sea de 0, de forma que se esté viendo lo que tenemos aquí, que sería el momento en que el margen izquierdo vale 0, por lo tanto se ve el primer elemento del carrusel, que es el que tiene el fondo rojo. Vale, esto es lo que habíamos visto en el anterior artículo, en el anterior vídeo de crear un slider CSS sin JavaScript, en el cual se explicaba que lo único que hacíamos era tener un contenedor que tuviera en su interior todos los elementos del carrusel y el contenedor midiera el 100% por el número de elementos que tenemos dentro. Entonces, como tenemos 3 elementos, su contenedor, el slider box, tiene un ancho de 300%, porque es 100 por 3, 300, y para que cada uno de los elementos ocupara la totalidad, ¿vale?, que sería ocupar el ancho del slider container, lo que hacíamos era dividir 100 por el número de elementos, para que si este slider box mide un 300%, cada uno de los elementos tiene que medir un 33,3 periódico por ciento para que su ancho total sea el mismo que el del contenedor del slider container, ¿vale? Y era, pues bueno, como lo teníamos, ¿vale? Esto está muy bien explicado y más a detalle en el vídeo del slider CSS sin JavaScript o en el artículo del blog en el que también se detalla. Entonces ahora nosotros, ¿qué teníamos? Bueno, pues lo que decíamos, en el momento 0 queremos que el slider box tenga un margin left de 0, que es lo que tiene aquí ahora mismo, ¿vale?, para que entonces se vea el primer elemento del carrusel. Ahora tenemos que determinar cuánto tiempo queremos que este elemento del carrusel se vea. Nosotros podemos decir, bueno, en el momento inicial va a estar este. Ahora, con el margen rojo, queremos que esto empiece a funcionar, pues aproximadamente, si tuviéramos un efecto de 10 segundos, cuando hayan pasado 3, de forma que cada elemento del carrusel esté en unos 3 segundos viéndose. Entonces decimos, vale, pues cuando la animación esté al 30%, cuando ya ha transcurrido el 30% del total, si estuviéramos hablando de 10 segundos serían 3, nosotros queremos que el margin left siga siendo de 0, porque queremos que se siga viendo el elemento que está en rojo, el primer elemento del carrusel, ¿vale? Pero transcurrido este tiempo, o sea, a partir de los 3 segundos, ya queremos que nos pase al siguiente elemento, que pase al que tiene el fondo verde, creo que es el siguiente.
Entonces decimos, vale, yo ahora quiero que esto se manipule. Entonces yo cuando ya quiero que desde el 30% hasta otro momento temporal se produzca el efecto de la transición. Vamos a poner, como pensando que estuviéramos hablando de una animación de 10 segundos, que queremos que la transición dure un 5%, ¿vale? De forma que va a durar un 5% de los 10 segundos. Entonces, 2 segundos y medio sería lo que tardaría en cambiarse un elemento del carrusel a otro. ¿Y cómo hacemos eso? Colocando un margin left de menos 100%, que es la regla que teníamos, para que se vea el segundo elemento del carrusel. ¿Vale? Si vamos a nuestro navegador y decimos, bueno, al slider box yo quiero que el margin left sea de menos 100%, y lo que ocurre es que nos vamos al segundo elemento del carrusel, que es el verde, ¿vale? El margin left de 0 tenemos el rojo, y margin left de menos 100%, todo se desplaza a la izquierda, y el que queda centrado es el segundo elemento de mi carrusel, que es el que tiene el fondo verde. Entonces es lo que queremos que ocurra cuando haya transcurrido el 35% de nuestra animación, de forma que entre el 30 y el 35, y entre los 3 segundos y los 3 segundos y medio, nos llegue a mover el carrusel. Luego decimos, bueno, pues queremos también otros 3 segundos de espacio en el que se vea el segundo elemento del carrusel. Por lo tanto, cuando llevemos el 65% de la animación, el margin left tiene que continuar siendo de menos 100%. Left menos 100%. Y aquí ya decimos, bueno, pues ahora queremos nuevamente que pasado ese 5% ya estemos en el último elemento del carrusel. Entonces pues ponemos que al 70% se produzca el desplazamiento, entonces margin left menos 200%, de forma que cuando el navegador empiece con la animación y diga, vale, estoy en el 65% de la animación, todavía tengo que tener el margin left de menos 100, y luego diga que, bueno, cuando llegue el 70 tengo que tenerlo en el menos 200, entonces entre el 65 y el 70% de la animación va a empezar a desplazarse el margin, de forma que pase de menos 100 a menos 200, entonces se nos mueva el carrusel a la izquierda como si nosotros hubiéramos pinchado en la flechita de ir a siguiente. Y luego pues colocamos que en el 95% queremos que el margin left continúe siendo el 200%, ¿vale? Para que se siga viendo el último elemento del carrusel, y ya ponemos que el 100%, cuando acabe la transición, volvamos al inicio, margin left, de forma que una vez haya acabado la animación, hayamos visto los 3 elementos del carrusel, vuelva a mostrarse el primero. Y entonces con esto ya tenemos nuestra animación perfectamente creada, ¿vale? Y lista para utilizar. Lo único que nos queda es cogerla y duplicarla para poder utilizarla con los prefijos propietarios de los navegadores. Entonces por un lado la copiamos para colocarle el mod y volvemos a copiarla para colocarle el de WebKit. Entonces ya la tenemos, podemos actualizar nuestra página. Y al actualizarla, por supuesto, vemos que no ocurre nada porque, como hicimos en el ejemplo anterior, lo único que hemos llevado a cabo ha sido la creación de la animación a través del keyframe, pero nos falta asociarla al elemento correcto, ¿vale? Entonces, pues, lo que nos toca hacer ahora es asociarlo al elemento que necesitamos. Aquí me cargo el font awesome porque ya no lo utilizamos en el CSS, entonces un archivo menos que necesitamos descargar. Y en nuestro documento, en nuestra estructura de documento HTML, nosotros utilizábamos en las reglas CSS, cuando teníamos las flechas, el slider box, de forma que lo que modificábamos era el margin left asociado a la etiqueta con ID margin box. Por lo tanto, la animación tenemos que incluirla en la regla CSS que define los estilos del slider box. Así que nosotros vamos a la declaración del slider box y aquí tenemos que crearle el atributo, las propiedades para asociar la animación. Entonces lo hacemos
¿vale? Como siempre poniendo la animación, esto será el auto slider, poniéndole también el tiempo que queremos que dure esta animación. Recordad que nosotros la animación vamos a ponerle ahora, pues por ejemplo, que dure 15 segundos para que se vea un poquito más todo. Vamos a poner infinite en vez de 1, como hicimos en el ejemplo anterior, porque nosotros lo que queremos es que este carrusel se mueva solo todo el tiempo y que sea lineal. Colocamos los prefijos. Y ya tenemos la animación asociada. Ahora lo que nos queda es comprobarlo, y cuando actualicemos la página veremos cómo el carrusel empieza a moverse él solo y todo un ciclo, todo el paso por los 3 elementos del carrusel dura los 15 segundos que tiene que durar. Vale, vamos a ver si está todo bien asociado. Tenemos el keyframe, el slider con mouse, el WebKit, y luego arriba tenemos la animación. Aquí está mal escrito. Vale. Y ahora actualizamos la página. Y si todo va bien, aquí tenemos la animación como está funcionando. Recordemos que tenemos 15 segundos, aproximadamente cada 5 o 6 segundos pasa un elemento del carrusel, y cuando termina vuelve al principio. Entonces estamos viendo el primer elemento, cuando llegue al 30% empieza a hacer el cambio, en el 35% ya tenemos el fondo verde, en el momento que está en el 65% de la animación empieza la transición hacia el último elemento que termina en el 70%, y entre el 95 y el 100 volvemos al primer elemento del carrusel y vuelve otra vez a iniciarse la animación hasta que termine, y así pues de forma infinita, porque le hemos dicho que tiene que llevarse a cabo de forma infinita, sin límite. De una manera tan sencilla ya tenemos nuestro carrusel que se desplaza él solo automáticamente sin tener unas flechas para nosotros indicarle que queremos que se vea. Es una manera muy sencilla, muy rápida. Recordad que nuestro código HTML queda mucho más sencillo que en el anterior ejemplo, porque no hacen falta flechas, entonces no necesitamos ni inputs ni labels. Simplemente nos hace falta pues el contenedor global del slider, la caja que contiene el slider y cada uno de los elementos del slider. Y luego por CSS lo único que tenemos que hacer es modificar el margin left del slider box durante un proceso de animación que lo declaramos con el keyframes, de forma que decimos keyframes auto slider porque queremos que la animación se llame auto slider, y establecemos cómo debe comportarse durante la duración de esa animación. Podemos decir, le decimos pues que cuando empiece, como estamos en el 0%, el margin left sea de 0 para que se vea el primer elemento del carrusel. Este primer elemento del carrusel se va a ver desde el 0% hasta el 30% de la animación, por eso al llegar al 30% el margin left sigue siendo de 0. Nosotros queremos que entre el 30 y el 35 se produzca la transición del primer elemento al segundo, por eso al 35% ya le decimos que el margin left tiene que ser de menos 100%. En el 65 le recordamos que tiene que seguir siendo de menos 100% para que no se desplace. Y en el 70 ya le decimos que queremos que sea de menos 200 para que entre el 65 y el 70% del momento de duración de la animación se produzca el efecto de transición para mostrar el último elemento del carrusel, que es aquel que tiene el fondo azul. Y cuando llegáramos al 95% de la animación le recordamos que seguimos viendo el último elemento del carrusel, y entre el 95 y el 100% hará ese efecto de volver al inicio
de nuestra animación en la que se ve el primer elemento del carrusel. Y luego pues asociando este autoslider, esta animación que hemos llamado autoslider, asociándola a nuestra etiqueta sliderbox, conseguimos que el navegador haga que este carrusel se mueva solo. Le decimos que va a tener una animación que es la autoslider, que va a durar 15 segundos todo el proceso, y además decimos que solo queremos que se ejecute de forma infinita, ¿vale? Podríamos decirle que queríamos que se ejecute solo una vez, ¿vale? Si en vez de infinite colocamos 1, como teníamos en el ejemplo anterior, lo que va a hacer el navegador es procesar toda la animación una sola vez, y como en el 100% pusimos que se volviera margin 0, al final de ella volverá al inicio y tendríamos el primer elemento del carrusel visible siempre, ¿vale? Localizamos y vemos cómo se mueve la animación, ¿vale? Durante los 15 segundos que le dijimos, y una vez termine vuelve al inicio y ya se nos queda ahí porque pusimos que solo se ejecute una vez. Vamos a volver a dejarlo de forma infinita, y luego lo único que queda por ver es si la velocidad del carrusel nos convence. Puede que queramos que tarde más o tarde menos. Lo único que tenemos que hacer es modificar, variar el tiempo en la propiedad CSS de animation, ¿vale? Colocando más o menos de 15 segundos, no la declaración del keyframe, porque eso no va a variar, ¿vale? Porque vamos a querer que entre el 0 y el 30% siga estando el primer elemento del carrusel. Vamos a querer que siga así. Lo que tenemos que variar es el tiempo que va a durar la animación para que varíe el tiempo tanto del carrusel como de la transición, de forma que si nosotros colocáramos 5 segundos, por exagerarlo un poco, y en vez de 15, ¿vale? Entonces la animación sería mucho más rápida, porque en vez de en 15 tiene que hacerlo todo en 5 segundos. ¿Vale? Vamos a actualizarlo y vemos cómo se mueve mucho más rápido, porque en 5 segundos hace todo, ¿vale? Entonces simplemente sería modificar la duración que queremos que tenga la animación. Podemos modificar también aquí directamente. Vamos a poner por ejemplo 1 segundo, y entonces iría pues rápido, ¿vale? Entonces con esto ya tenemos hecho pues el slider de forma que se mueva solo él sin que nosotros tengamos que utilizar las flechas, y el movimiento se hace automáticamente sin necesidad de utilizar JavaScript, porque lo hacemos solo con CSS3 gracias a las animaciones que nosotros creamos utilizando el keyframe, ¿vale? Es algo muy sencillo de implementar, porque realmente no tiene mucha complejidad, y el resultado pues es exactamente el que queríamos. El resultado es el que tenemos de un slider, de un carrusel que podrá tener en el contenido que queramos, aunque ahora nosotros hayamos puesto simplemente un color de fondo, y al final pues lo que conseguimos es que se vaya desplazando el solo, y podríamos tenerlo pues la típica cajita que colocamos con una serie de noticias o de avisos que queremos que se vayan cambiando para ir avisando de las novedades diferentes que tenemos. Vale, vamos a dejarlo en 15 segundos. Guardamos el archivo. Y ya nos queda pues nuestro carrusel en CSS, sin utilizar JavaScript para nada, en el que cada uno de los elementos del carrusel, cada una de las diapositivas, se muestra automáticamente, ¿vale? Se está moviendo sin que nosotros tengamos que interactuar con él, y siempre solo utilizando CSS gracias a las animaciones. Es algo muy interesante de hacer, y funciona, como decíamos, en Explorer a partir de la versión 10. En versiones anteriores no funciona. Para el resto de navegadores pues no hay mayor problema. Ya vemos como en Chrome, Safari, Opera y Mozilla, en Firefox, funciona correctamente. Y como siempre, pues este vídeo está asociado a un artículo del blog donde se explica con código, o sea, en texto, dejando las porciones de código, todo el proceso que acabamos de ver.